¿Cómo está mi gente? Bueno, solo quería decirles que disfruten el segundo fanfic que van a ver, pero recuerden que las series de anime no son de mi propiedad y son de sus respectivos autores, y solo espero que lo disfruten. Dejen un like, suscríbanse y comenten y opinen. Sin más, comencemos. Issei de la desesperación. Surge el Rey de Reyes. Agnología. Prólogo. En un mundo distinto, existían seres enormes con un poder descomunal y a la vez de destrucción, y más que eran más orgullosos, se caracterizaban por sus escamas y más que sus dientes, sus alas eran inmensas. Estas criaturas eran conocidos como dragones. En este mundo de la era de los dragones existían muchos tipos de dragones, pero solo había un dragón, capaz de destruir todo a su alrededor con su sed de sangre lleno de ira y odio. Ahora solo era que el mundo estaba corrompido, solo que los fuertes surjan y los débiles caigan. Este dragón era poderoso, que nadie puede rivalizar con ningún ser que sea poderoso, y su nombre era Agnología. Se dice que era como el más poderoso, lo veneraron como el rey de todos los dragones, pero otros, cuando muchos quieren un duelo o una batalla a muerte o más que una guerra contra este dragón, le decían como el rey dragón de la apocalipsis. Él se ha merecido esos títulos, que fuera respetado y temido. Pero en la batalla que tuvo ahí perdió. Todos pensaron que podría descansar en paz, pero ahí tuvo que sacrificar su propio cuerpo, y más que ahí buscaría a su reencarnación. Agnología solo veía como el mundo llamado la Tierra iba evolucionando. Con el pasar de los milenios, la historia de Agnología dejó de existir, algo que él mismo se sintió un poco deprimido, pero ahora cuando encuentre el elegido, ahí su leyenda renacerá del páramo. Esto que los dragones tuvieron a sus dioses, reyes y más que tuvieron a celestiales, para Agnología era una estupidez. Ahora tenía muchas razones de que ahí destronara cada título que ellos mismos crearon, y más que solo habrá un alfa que guiará a cada dragón del mundo. Los años que pasaron, aparecieron que lo llaman el mundo sobrenatural, razas que aparte de los dragones había ángeles, ángeles caídos, demonios, yokais, dioses. Agnología veía esto, y lo que más lo llamó la atención es que ellos habían creado sus propias energías. Los seres sobrenaturales usaban todos magia, que ahí eran muy débiles. Cualquier facción era tan débil. Y más que veía todas las guerras y se perdía una buena diversión al ver que solo era una masacre, pero a él no le importó. Era como un escenario magnífico del poder y demostrar qué facción era mejor, así que él decidió que algún día estará en una de las guerras y sus camaradas serán guiados por un gran líder, y ese será el mismo Agnología. No solo Agnología renacerá por el elegido, sino que él será el único líder que guiará a la victoria, y lo hará con sus propias manos. La facción de los dragones se levantara de las sombras. Ahora se fue al mundo a encontrar a su reencarnación. Los años que pasaron y ninguna fue el elegido para heredar su poder, pero él sintió algo, que él sentía lo mismo, que sería el elegido, y se fue a esa dirección, y ahí fue que vio al niño y él fue el elegido, y ahí fue que se entró en el cuerpo de un humano más, que era un niño y era castaño, y este niño era Youdou Issei. Mi nombre es Youdou Issei. Esta es mi historia. Vemos como en una ciudad llamada Kuo, vemos a una familia cual era feliz. Bueno, casi todos los integrantes eran felices, excepto un pequeño niño. Era el menor de las 3 hermanas, ya que este era menospreciado por sus padres, si aquellos que los considere como padres, y a las que considere como hermanas. El padre y la madre se llamaban Gorou y Ezra Youdou, y las hermanas son Isari, Izami y Selena Youdou. Yo soy el último, apenas tuve 4 años, y cada día y noche, cada semana, cada mes solo para ellos era su deshonra, y en esos días fui abusado tanto físicamente como mentalmente por culpa de mis hermanas, que me culpaban de todo. Yo tenía que esforzarme para que ahí me prestaran atención y que fuéramos como una familia, cada vez que lo intentaba, y con una sonrisa para que algún día se sintiera un cariño por mis hermanas o por mi padre o aún más por mi madre, pero lo único que me dijeron que era que soy un estorbo, un error, uno de las mayores decepciones, y más que mi propia madre me golpeaba, me castigaba sin ningún motivo alguno, y más que ya no podría sonreír.
Y con los años que pasaron, ahí fue que cumplí 6 años, nada funcionaba. Y ahí fue que ese trágico día empeoró todo y ahí dejé de sonreír todo gracias a una estúpida demonio que ahí me lo quitó todo, me quitó todo lo que antes era mi familia, que por culpa de esa demonio, al fin descubrí que era la soledad. Una niña pelirroja que se hacía llamar Rías Gremory. Ya que ella estuvo buscando a mis hermanas, y más que ahí con todo el mundo sobrenatural, y más que ellas poseían, Sacred Gears que eran tipo dragón. Y Sari tuvo la voz Ted Gear, que tuvo al dragón celestial llamado Drake, de Izami tuvo la Bandread Gear era igual que la de Isari, se decía que contenía a la hermana de Drake, su nombre era Scarlet, sus poderes eran iguales y Selena obtuvo como una espada, dicen que lo llaman, el Delta Fury, se decía que esta espada podría rivalizar a las Longinus. Pero yo quise preguntar que, si yo tuviera uno para que ahí ya no fuera una basura, pero ella me dijo que no tengo una Sacred Gear, y ahí con los años ahí fue que tuve que soportar sus maltratos de mí, disque familia y además de que hay Rías y más una chica llamada Irina Shidou, todos ahí me maltrataron como un perro que le rogaban piedad, desde ese algo en mi cambio, algo en mí se rompió. En esos días ahí cada día, ya no sonríe, más que ya tuvo muchas heridas, algunas sangraban y otras no paraban de sangrar, y así fue que había conocido su propia oscuridad. Ya no sabía qué hacer, ni solucionar, ahora solo él quería esperar solo una cosa, la muerte, solo ahí la muerte era su solución. Cuando se iba a la cocina ahí escucho la conversación de la familia Youdou y la Gremory, que ahí están cansados del niño, a que la mujer se había arrepentido de que él hubiera nacido, debió elegir el parto y más que las hermanas no decían nada en estos años, se sintieron celosas de que ahí hace tiempo estuvieron enamoradas de su hermano, se decía que hace un mes, conoció a una niña pelinegra, cabello corto, solo habían escuchado que se llamaba Sona, y que jamás escucharon su apellido, y ahí fue que se habían molestado de que se lo quitaran a la fuerza y más que la Gremory ahí ya tenía una idea, a que mañana ahí lo golpearemos hasta dejarlo inconsciente y ahí lo tiraremos en el norte del bosque, y ahí fue que ahí todos decidieron esa idea. Para el castaño ya no lo podía creer de lo que escucho ahora, estaba devastado y perdido, ya ni Dios nunca le quiso dar tan solo una pequeña esperanza, y ahí fue que si decidieron eso entonces el aprovecho de él tuvo una idea, y ahí fue que cuando sea medianoche y todos estén dormidos, ahí alistar a mayoría de sus cosas, y ahí fue que se había ido al norte del bosque, y ahí dejó sus cosas no sin antes de marcar una señal para que ahí conociera sus cosas y volvió a casa. Ahora era la hora de que ahí se podía decir que era de noche y más que ahí los padres, las hermanas y la Gremory ahí ya cansados, ahí lo golpearon, su padre ahí le dislocó el brazo y más que la madre usó un cuchillo y se lo clavó en el brazo y más que el mismo castaño que dijo que parara, y no hicieron, y por último Rías usó su magia de la destrucción que ahí lo hirió de gravedad, que esa herida se quedó ahí para siempre y con más que aún conservaba el poder de la destrucción, y ahí quedó inconsciente. Y ahora ahí lo llevaron al bosque, de ahí fue que lo arrojaron y más que estaba muy herido y los demás se fueron y más que ahí celebraron, ahí pasó más de 5 horas y era medianoche y ahí fue que el castaño estuvo despertando y ahí fue que se tenía que levantar y ahora le era difícil para él y más que estaba perdiendo sangre y a duras penas, ahí fue que se levantó y ahí se había dirigido al lugar donde dejó sus cosas. Pasó más de 5 minutos. Y fue que llegó a su destino y ahí fue que ubicó el lugar, pero una manada de lobos estaban escarbando y ya estaban por sus cosas, ahí fue los ahuyentó y más que un lobo atacó al castaño y más que tenía que defenderse a como de lugar y ahí fue que usó una roca y lo golpeó, así fue que ahuyentó y fue que corrió, fue complicado, de ahí se fueran y más que tuvo ya más heridas y tuvo que levantarse y ahí fue que recogió sus cosas y tuvo que irse y más que las heridas no paraban y tuvo que irse a alguna parte para curarse. 15 minutos después. Ahí fue que encontró un lago, se fue ahí y más que ahí ya no le quedaba fuerzas y ahí cayó de rodillas y ahí fue que usó un poco de agua para limpiar sus heridas y más que usó lo que tenía para usar sus vendas, ahora solo estaba ahí viendo el lago solo recordando de todo lo que pasó, el chico ya no tenía brillo en sus ojos, ahora solo en el reflejo del agua se veía que jamás será el mismo de antes, y ahí fue que ahí soltó todo el llanto, golpeó el lago más de tantas veces y más
que ahí el último golpe se dio en el ojo que era lodo, y ahí fue que escuchó unos ruidos en los arbustos, y fue que era un oso, ahí fue que él vio, y no le importó ni en lo más mínimo, y además el oso se acercó al niño, y ahí fue lo olió a todas partes, y ahí fue que ahí no paraba de llorar, y ahí fue que el oso sintió esa presencia de depresión, y ahí fue que quería consolarlo, y más que tipos de razas ahí fue que se acercaron, y más que ahí esos animales sintieron algo en él, algo que era armonía. Y ahí fue que solo estuvieron ahí para consolarlo. Pero ahí fue que unos vientos enormes, fue que ahí los animales tuvieron miedo, y ahí se fueron, pero no para el castaño aún seguía ahí, sin hacer nada, y fue que ahí solo quería gritar y algo en él estaba despertando, algo que solo podía sentir: furia, dolor, la sed de sangre de que solo quería hacerlos pagar por todo lo que hicieron, y ahí fue que podía sentir todas esas emociones negativas, y de un grito de ira y dolor y expulsó una energía que ahí podía destruir todo a su alrededor. Hasta las tres facciones sintieron ese poder y por primera vez sintieron el verdadero terror, fue que desde entonces cuando terminó de expulsar todo ese poder y fue que ya estaba débil y por la pérdida de sangre, y se desmayó. Algo en el chico despertó de repente un poder que nunca supe. Narra normal. En el espacio mental estuvo el chico y más que estuvo aún llorando de lo que pasó y no más solo desea la muerte. Pero de la nada ahí habló en su cabeza. Desconocido. Voz de ultratumba, eres patético. Pero al fin encontré a mi sucesor. Para el castaño estuvo confundido de esa voz, de que lo llamaron patético y ahí vio en todos lados y no vio a nadie. Issei. Kuye, ¿quién eres tú? Muéstrate. ¿Dónde estás? Desconocido. Tienes agallas, enano. Lo reconozco, más que me caes bien. Bien, aquí estoy. Y de la nada apareció una criatura que su tamaño era la del mismo que Gran Rojo, su cuerpo estaba muy tonificado, y más que tenía alas y tenía marcas como tatuajes y sus ojos eran rojos como la sangre. Issei. Asustado, ¿y tú qué carajos eres? Desconocido. Con esa boquita besas a tu madre. O aguarda, ella por poco te matará. Bueno, no me importa. Yo me llamo Agnología, soy el rey de todos los dragones y tú Issei, tú eres el elegido, tú eres la reencarnación o, en otras palabras, eres mi sucesor. Todo lo que escucho acerca de que es un dragón y más que dijo que yo soy su sucesor, ya en su cabeza estaba detallando todo lo que dijo y más que hablo. Agnología. Escucha, chico, te he elegido, porque eras el indicado de tu portaras mis poderes, y ha llegado el momento de que todos los dragones vean a un verdadero rey de reyes. En el pasado vi que había dioses, celestiales, y reyes. Todo eso es una tontería, títulos que no merecen de nadie, se creen los alfas, solo puede haber un alfa, y solo el único que merece ese legado. Issei. Agnología Sama, pero porque usted no puede destronar a esos dragones. Para el dragón negro, lo que escucho, jamás quiso que no lo vieran como un cobarde, al menos de que ahí le contaría su historia. Agnología. Te contaré una historia. Ahí fue que le contó con cada detalle de sus enemigos, adversarios, incluso el amor de su vida. Él lo había perdido todo y más que él fue derrotado. Su rival que por primera vez lo respetó, ahora qué mejor forma de que el siguiente legítimo de su poder, sea que ahí pueda destronar de sus títulos, que ahí empezaría desde cero. Todo lo que escucho, el castaño estuvo más que dolido, mal que ahí no se ha comparado su sufrimiento de sí mismo como de Agnología, de él era peor. Issei. Lo lamento, no tenía que su sufrimiento era mayor, no, mucho más mayor, ni siquiera, no se compara al mío. Agnología. No tienes por qué lamentar, jamás te disculpes. Las diferencias no importan, solo uno solo mira hacia el futuro, y más conveniente. Si tanto deseas matarlos a esa niña pelirroja mimada, o incluso que, si deseas matarlos a los que llamas familia, nadie te podrá detener, pero ¿a qué costo? Ahí el castaño bajó su cabeza de que ahí lo perdió todo, su felicidad, sus sueños, esperanzas, todo se echó a la basura. Issei. Saliendo sus lágrimas, todo lo perdí. Lo perdí todo. Ahora en mi vida nunca tuve un propósito. Y solo me queda la muerte. Tales palabras que escuchó el dragón, fue que ahí utilizó su aura, que ahí lo elevó y ahí el chico sintió el verdadero terror. Que ahí dijo:
Agnología. Voz de ultratumba, esa es tu mejor idea que solo los cobardes saben pensar, porque para mí, tú, nunca has sido un cobarde. Solo que esos ineptos nunca supieron valorarte. Es verdad, si no tienes un propósito yo te daré el mío. ¿Sabes cuál es el significado de un propósito? Te lo diré. Hay un resplandor ahí en su cuerpo, ahí vio su verdadera apariencia humana, no hay propósitos de negación, porque como sabemos propósitos, no existiríamos. Ahí el castaño había entendido de lo que era un propósito fue el que nos creó. Propósito lo que nos conecta. Propósito lo que nos impulsa. Lo que nos guía. Lo que nos controla. Es el propósito lo que define. Propósito lo que nos une. Eso es lo que es el significado de un propósito, y esos dragones que tuvieron esos títulos, son tan mediocres, ellos piensan que son el centro del mundo, y no tienen idea. Y te diré esto. Los reyes dragones se apagan. Los dragones celestiales caen. Los dioses dragones envejecen. Pero para un dragón o dragones, el honor y el orgullo de un verdadero dragón son eternos. Y tú, Issei, tú fuiste el elegido para que así esos dragones vean la realidad de lo que fueron esclavos, y tú serás su líder, el verdadero líder, de que puedan ser libres al fin, libres para que la nueva generación de los dragones surja, y sean la siguiente era de que ahí se fortalezcan, y la facción de los dragones tiene que renacer desde las sombras, para demostrarles quién es el más poderoso. Issei, tienes que dejar de sufrir, si ellos tomaron una decisión, eso ha demostrado que tienen miedo de ti, que tu pasado se extinga. Liquídalo, eso debes hacer, solo así te volverás quien siempre debiste ser. Aquel que tiene poder. Teme perderlo, es por esa razón que si tus hermanas tuvieran poder, ¿cuál tendrían su propósito? Es dañar a los débiles. Pero tú no eres débil, no eres un fracasado, eres alguien mucho más, no caigas aún. Si caes, solo tienes que aprender a levantarte. Y nunca perderé mi fe en ti. Tienes la fuerza de tu grandeza, pero tienes que tomar el camino y decidir tus propios instintos, síguelo, no importa que duela, el cambio es nuestra opción y se inicia cuando uno decide. Vi en tus memorias de que aguantaste todo ese dolor y eso es algo que ningún dragón lo hacía, ni siquiera yo. Si puedes aguantarlo, puedes lograrlo, de pelear usando tus puños, debes entrenar hasta que el hambre y la sed te devoren, pero tú eres especial, porque yo creo en ti y siempre voy a creer en ti, tú puedes hacerlo, Issei, solo debes creer que puedes. Tú le darás a los dragones un ideal al que podrán aspirar, los dragones te seguirán, tropezarán y caerán, pero con el tiempo se unirán contigo en el nuevo amanecer, Issei, con el tiempo. Los ayudarás a lograr maravillas. Cada palabra que escucho ahí fue que Agnología fuera una voz para que siga viviendo, y ahí fue que podía tomar decisión, la decisión de que ahí podría salvar a su propia raza, y ahora dijo, Agnología, ahora dime muchacho, ¿quieras seguir viviendo y pelear hasta demostrar que vales algo? ¿O quieras seguir siendo un don nadie, y perecer en la muerte donde los cobardes deciden ese camino? Y ahí sin pensarlo dos veces Issei tomó una decisión. Issei, yo deseo. No, yo quiero vivir, quiero que usted sea mi honorable maestro, y yo seré a que cumpla sus acciones, quiero volverme más fuerte, más que obtenga el poder para someter a los que se atraviesen en mi camino, y nadie me detendrá. Agnología. Bien dicho, niño. Y de la nada estuvo un resplandor en el espacio mental que ahí volvió al mundo real. Mundo real. Ahí fue que despertó el castaño, y más que despertó, fue que ahí no estaba sintiendo ninguna herida, se había revisado y vio que sus heridas ya no estaban, solo había cicatrices, pero lo que había sentido en todos sus sentidos era que la cicatriz en su pecho, de que ahí fue que tuvo un aura, y fue que recordó de que ahí fue que la pelirroja le atacó, sus sentidos se estaban agudizando a cada segundo, y ahí fue que entendió de que ahora se estaba convirtiendo en un dragón. Y sin más ahí se levantó y fue que se alejó, y ahí comenzó desde cero y hará todo lo necesario, para hacerse fuerte, por su propia cuenta, su voluntad jamás se quebrará. Ese día Youdo Issei, que era un niño de 6 años, tuvo sus grandes aventuras y más, que ahí sin darse cuenta ahí fue que tuvo amigos. Nota.
Los demás animes solo serán como misma dimensión, pero habrá otros personajes, aparecerán nuevos personajes, serán mayoría mujeres, bueno, solo dependiendo de las ideas que puede estar llamándome. Continuemos. Para el entrenamiento del chico hay todo el bosque, las montañas, los lagos y ríos, más las montañas era como su campo de entrenamiento, era como una regla y esa regla era sobrevivir. Corrió, trepo, salto, todo lo que hacía era que sus piernas se fortalecieran, luego le dijo que hacía lagartijas y abdominales, que lo hacía más de 1500 veces. Luego de que fortaleciera sus puños había partido árboles, más que separó los lagos, cascadas y ríos, con ondas como los hacía hit como si fuera una ráfaga con sus puños. Una vez que terminó comenzó con cada montaña, para irse y no habría descanso hasta que su maestro lo diga. Ahí fue que cumplió 10 años, luego aprendió los ataques que Agnología hacía con cada detalle, eso lo tendría que aprenderle duro, solo un año se le complicó, cuando cumplió 11 años lo había perfeccionado, lo había pulido y a veces hizo algunas mejoras, los segundos que pasaban era que lo hacía desde el principio una y otra vez, además en el combate de cuerpo a cuerpo hacía diferentes poses de combate y más hacía nuevos trucos y maniobras, esto lo hacía se fuera un guerrero muy fuerte, un verdadero prodigio. Ahora el chico tenía más de 15 años, había madurado, era tan serio cuando estaba en una batalla, pero cuando él estaba en una meditación él era tranquilo, dócil, y más que cuando escucha el sonido de la naturaleza, algo que él lo podría disfrutar a cada segundo, y más que cada animal del bosque se acercaba al chico y ahí se acurrucaba o solo se sentaba al lado de ellos, no importaba si fueran carnívoros o herbívoros, todos congeniaban y vivían en perfecta armonía, y ahora llegó el momento y más que estuvo en su espacio mental y ahí fue habló. Agnología. Issei, estuviste excelente en el entrenamiento, has superado mis expectativas, entrenaste al pie de la letra, sin descanso hasta que lo diga, me siento orgulloso, ahora la prueba final es que ahora sí te consideras digno de llevar en lo más alto de mi legado. Issei, estoy listo para lo que sea. ¿Cuál será mi última prueba? Agnología sonrió de que, cuando vio esos ojos de determinación y motivación sentía más orgullo por el muchacho y más que Agnología se había convertido en una figura paterna, pero muy pronto se lo dirá. Agnología, un duelo, de 1 contra 1. Era increíble de lo que dijo, era enfrentarse a la poderosa bestia que jamás ha sido derrotado, y solo uno lo derrotó, pero no importaba si ese individuo lo derrotó, el castaño también lo hará. Issei. Con una sonrisa retadora, no retrocederé, sensei. Pase lo que pase. Lo derrotaré. Y ahí el espacio mental resplandeció y ahí era un campo verdoso y un lago un poco grande y hondo, y ahí ambos estuvieron en posición de combate. Issei barra Agnología. Al final del día. Issei. Un rey caerá. Agnología. O un aprendiz caerá. Issei barra Agnología. Pero solo un dragón tendrá el legado de un verdadero rey. Y ahí a los 5 segundos. La batalla comenzó. Ambos de una velocidad ahí dieron un golpe y chocaron puño contra puño, que ahí fue que una onda expansiva en el campo de batalla, se miraron por 10 segundos y sonrieron, de un borrón ahí se atacaron el uno contra el otro con golpes y patadas y más que esquivaron, estaban en perfecta coordinación, y más que a Issei, le iba a dar un golpe en el estómago, pero ahí lo bloqueó, Agnología le iba a dar una patada en las costillas, pero el castaño lo bloqueó con su antebrazo, ahí fue que se alzó y le dio una patada en la cara, y lo mandó a volar. Agnología frenó y más que ahí casi le da un rodillazo en la cara, se lo bloqueó con una sola mano. Nota. Acuérdense de que Agnología no tiene su brazo izquierdo. Continuemos. Y ahí se hablaron. Agnología. Chico, nada mal. Nada mal. Issei. Sensei. Basta, usted ha sido el mejor y más que usted está peleando con un solo brazo. Agnología. Chico, un brazo, no es el fin del mundo. Y odio admitirlo, extraño mi brazo izquierdo. Issei. Sensei, estamos en un espacio mental, aquí en la mente puedes imaginar cosas, usted no lo sabía. Y el muy tonto de Agnología nunca supo de que podría hacer lo que quiera, de un plaf, se pegó en su cara por ser un cabeza hueca. Agnología. Así el alumno superó al maestro.
y sin más tuvo que concentrarse de que ahí se imaginaría su brazo. No le tomó más de 30 segundos, y ahí fue algo sintió en su brazo izquierdo. Issei. Impresionado, Sensei. Su brazo. Ahí el dragón oscuro abrió los ojos y más que vio su brazo y más que ahí recuperó lo que perdió desde hace muchos años atrás. Lo había tocado, y había vuelto su brazo, había sentido un poco de felicidad. Ahora está listo. Issei. Sensei. Dejemos el calentamiento, y ha llegado la hora de ponernos serios. Y esta vez usemos todo nuestro poder. Lo dijo con un gran orgullo. Agnología. En sus pensamientos, este chico es único. Cuando lo conocí no se podía dejar de vencer, él ha hecho cosas que ni un dragón pudo hacer. No me arrepiento de haberlo elegido. Fuera de sus pensamientos, muy bien chico, demuéstrame lo que tienes. Y ahora estaban en pose de combate, y ahí se lanzaron de cada golpe y cada patada. Agnología, nunca se había sentido así desde que enfrentó con sus antiguos enemigos, pero esto era diferente, no lo hacía por matar a todos los dragones, era por honor y orgullo de un dragón, y más que ahí usaron ataques de dragón, como ráfagas, y más que ahí logró cubrirse. Agnología estaba detrás de él y quería golpearlo, pero Issei dio una voltereta para golpear su brazo, y un giro le dio una patada en las costillas, algo que ahí por primera vez le dolió, pero agarró su pie con su brazo izquierdo. Ahí tuvieron que dar vueltas y lo lanzó, y más que de un salto ahí fue que usó sus dos pies para dar en el estómago de Issei. Eso fue extremo, y ahí fue que Issei usó un ataque de dragón que le dio en la cara, pero fue una distracción. Usó sus dos pies y le pateó en la espalda, lo mandó a volar. Ahora él se lanzó y agarró, lo arrojó al piso e impactó, y ahí fue que ahí Issei ya sudaba un poco. Ahora tenía que ver si lo ha vencido, pero lo que se sorprendió era que su aura crecía más y más, que ahora estaba transformándose el dragón negro. Issei quería esto ahora, él también debe hacerlo lo mismo. Ahora Agnología quería atacarlo. El castaño esquivo, pero de la nada de una velocidad usó su cola y lo impactó al suelo, y de un rayo de energía en su boca recargó en su boca, y abrió fuego. Una explosión se expandió a más de 30 kilómetros, solo había humo, y ahí fue que el humo se disipó y el castaño estaba un poco herido. Y él dijo: Agnología, chico, has peleado con valentía, ni tu orgullo, ni tu honor no se han quebrado. Nunca has retrocedido, pero llegó la hora de que te puedas seguir entrenando un poco más, y sigas fortaleciendo. El dragón quería acabar de un golpe a su aprendiz, y de la nada ahí en chico bajó la cabeza, y más que ahí recordó de su vida pasada, de cómo lo torturaron, lo humillaron, nunca le dieron ni cariño de su familia, nada en lo absoluto, cada cosa que hacía solo era una pérdida de tiempo, pero ahora ya no está en la sombra de su familia, él era libre, se había dependido de sí mismo, y más que tuvo un gran maestro, que lo había cuidado por muchos tiempo, le enseñó todo, tuvo un entrenamiento infernal, que ahí sentía como su fuerza crecía a cada segundo, y tenía que demostrarle a su maestro de qué está hecho este dragón, y él jamás será débil, nunca más. Agnología le dio el golpe de gracia, pero de la nada Issei paró el golpe como si nada, eso lo impresionó, y ahora Agnología sintió que estaba sintiendo algo, que su poder del chico creía a cada instante, y ahí el chico de un torrente de energía, ahí fue que se transformó en un dragón, y era igualito a su maestro. Agnología estaba con la boquilla abierta, ahora era un dragón hecho y derecho. Issei. Sensei. Este no es el final, no mientras aún respire, he llegado muy lejos por fortalecerme, depender de mí mismo, nunca ver hacia atrás, y haré esto todo el día. Agnología sintió su aura crecía y crecía, que ahí lo había superado, era algo que ningún dragón pudo, eso, ni siquiera él mismo no logró superar sus propios límites, y él lo hizo de lo imposible, a lo posible. Ahora Issei atacó con todas sus fuerzas, y más que ahí le dio un gran puñetazo, que le dio lleno en la cara de Agnología. Jamás en su vida había sentido este dolor, y ahí fue que tuvo que recomponerse, y ahí fue que usaron sus alas, y ahí fue que ahí se dieron golpes,
Patadas y mordidas, nadie cedía, nadie quería estar teniendo un descanso, lo estaban dando con todo, y ahí fue que Issei y Agnología se dieron un golpe en sus rostros, y ahí fue que se mandaron a volar al suelo e impactando, cayeron adoloridos, ahora se habían mirado, que ahí no decían ni una palabra y más, que ahí prepararon un ataque final, sus auras recargaron, hasta la última gota que tendrán. Agnología. Este ataque final. Issei. Es todo o nada. Issei barra Agnología. Solo un dragón quedará en pie. Y el otro dará su reverencia. Y ahí ambos alistaron una bola de energía dentro de sus mandíbulas, y listos para lanzarlo. Issei barra Agnología. El ataque final. Y lo lanzaron. Issei barra Agnología. Destructor del Rey Dragón. Agnología. Issei. Issei. Agnología. Y los ataques impactaron, que ahí no cedían, nadie iba a retroceder. De la energía se cubrió como una esfera enorme y más creía, y de la nada explotó junto con ellos dos. Cuando la explosión cedió, solo había humo por todas partes, y ahí se disipó el humo y ahí había algo que ahí cayó, era el dragón negro, pero no sabíamos si era Issei o Agnología, pero ya no le quedaba fuerzas, pero el otro dragón ahí fue que con su pata pisó su pecho, tampoco sabíamos si era uno de ellos que quedaba de pie. El dragón caído vio esa mirada que ahí sabía quién era el alza. Dragón. Lo admito, eres alguien formidable. Eres el rey de reyes. Acepto mi derrota. Issei. Yo. Me rindo. Y era Agnología, que por segunda vez lo vencieron y Issei por fin acabó con el dragón más fuerte de la tierra, y era el rey de todos los dragones, y ahí retiró su pata de su pecho y ahí fue que se transformaron a su forma actual, y ahí Agnología se levantó, y más que ahí dijo, Agnología. Felicidades. Pasaste la prueba. Me siento orgulloso de ti, chico, ahora ya no hay nada más que enseñarte. ¿Estás listo? Ahora llegó el momento de que tomes mi lugar, te lo ganaste, ahí fue que dio una reverencia hacia Issei, mi legado ahora es tuyo por derecho, rey de todos los dragones, dragón negro del apocalipsis, Agnología. Algo que el castaño jamás se dijo ni una sola palabra y dijo que él ahora es Agnología. Agnología. Ahora estás listo para destronar sus títulos y proclamarte como el único rey, no sabrán que los golpeo. Issei. Sí lo sé, gracias por todo lo que me enseñaste, sensei. Agnología. Jejejeje, sabes, sé cómo te sientes en esta pelea que se avecina, sé que tú serás el futuro de todos los dragones, tú les guiarás hacia la nueva era, te diré algo, fui joven una vez yo también. Cuando te conté de mi pasado pensé que me veías como un monstruo, pero tú me viste como alguien más, y algo en mi cambio que fui algo en especial, yo igual quería ser fuerte, tener el poder para salvar a aquellos que me importa, pero a veces el pasado nos hace recordar, que ahí jamás nos perdonaríamos por nuestros pecados, pero cuando te conocí algo en mi cambio, más que te había salvado la vida, que por primera vez salve a un humano, y te diré que si no estuvieras aquí, tal vez ya no estaría vivo ahora. El hecho de que estés haciendo grandes cosas, que no importaran a que fueran cosas malas o buenas, como se dice. Un motivo. Para estar vivo. Porque creo que las personas mueran a veces cuando ya no quieren vivir. Y la naturaleza es más sabia de los que se cree. Yo de pequeño tuve amigos, pero con el tiempo poco a poco perdemos a los amigos, lo perdemos todo, perdemos y perdemos, hasta que decimos: ¿sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar. Pero contigo, Issei. Muchacho, tengo muchas razones para continuar, y tú me enseñaste a abrir mi corazón, y voy a estar vivo para ti, y te observaré siempre, no importa que sea bueno o malo, porque tú eres mucho mejor que ellos. Y yo nunca te abandonaré hasta que eso pase, porque, cuando te deje, no solo sabrás cómo liderar a nuestra raza, sino que también te ocuparás fuera de tu liderazgo y sabrás que se siente la libertad. ¿De acuerdo? Issei. Sí, sensei. Agnología. Bien, ahora te doy un pequeño obsequio. Issei. Sensei. No tenías que hacerlo. Agnología. No, aguarda un momento. El chico quería hablar, se había dado todo y más que Agnología, se sacó el collar de su cuello que ahí era colmillos de dragones que cayeron ante él. Agnología.
Mira esto, chico. Es el objeto más valioso que tengo en la tierra, este collar es el significado de que tú, ahora eres, el rey de todos los dragones, y ahora te lo doy a ti. Ahí lo agarró y lo vio que él ya es un dragón y no solo cualquier dragón. Un rey que ahí guiara a toda su raza y levantara su facción hasta lo más alto. Agnología. Este collar no solo es mi legado, será también como un guardián que se encuentra detrás de ti. Si alguna vez te hirieren y sientes que vas a caer, este guardián te susurrará en el oído, te dirá, de pie hijo de perra. Porque tu padre te ama. ¿Entendiste? Las palabras que escucho de su sensei ahora que es como su padre, lo conmovieron en lo más profundo de su corazón, y sin resistir más el castaño lo abrazó a su padre, algo que él correspondió al abrazo, de padre e hijo. Issei. Ahí se salió unas lágrimas, gracias Oto-san, yo también te quiero, Agnología. Cielos, detrás ellos, muchacho acábalos. Y de la sorpresa Agnología, una luz que resplandeció, en el imás que se estaba volviendo partículas de poco a poco, algo que se sorprendió el castaño. Agnología. Ha llegado el momento. Issei. Oto-san, ¿qué pasa? Se sentía preocupado. Agnología. Chico, en estos momentos, mi aura se está debilitando, tenía que tener algo de tiempo, para entrenarte y tú fueras el rey, más que tanto tenía que buscar a mi sucesor para que podría tomar todo mi legado y guiarías hacia la nueva era. Issei. Preocupado y llorando, ¡no! Sensei. Por favor. No quiero estar solo de nuevo. No es justo. Agnología. Issei, tú nunca vas a estar solo, recuerda mientras tengas ese collar, siempre me recordarás para estar vivo, y siempre seré tu guardián, ahora la raza de los dragones te espera que los guíes. Issei. Triste y aún llorando, no, sensei. Agnología. Promete, que no cometerás los mismos errores que yo. Cometí, prométemelo. Issei. Aún triste y agacho la cabeza, lo prometo. Agnología. Cuídalos bien, con una sonrisa llena de felicidad y tocando su hombro en señal de apoyo. Mi hijo. Ahí era de que se sorprendió de que ahora dijo, hijo, ahora estuvo más feliz de tener un gran sensei, un gran amigo, pero más que le gustó era que él fuera su padre, su único padre y ya estaba a punto de desaparecer con sus últimas palabras. Agnología. Cuídalos. Y ahí desapareció y más que las olas entró en el cuerpo del chico y ahí el poder de Agnología le pertenece a Issei y ahí se iluminó. Mundo real. Ahí fue que abrió los ojos y más que ahí sintió, el collar de su padre, y más que su cuerpo cambió y tenía tatuajes, su piel estaba bronceada, y su cabello que era largo que cubría su espalda y era peli azul. Era igual a su padre, y desde entonces ahí que solo se llamara Issei solo Issei, pero cuando está en una batalla o alguien que se entromete en su camino, todo el mundo sobrenatural y pocos humanos que sepan, y más los dragones que algún día reconocerán, al único rey, y solo se llamara como, el rey de todos los dragones, más el dragón negro del apocalipsis. Agnología. Y ahí fue que ahí dio sepultura a su padre, y más que Issei se puso el collar de su padre y ahí ha llegado el momento, de que ahí desafíe a los reyes, a los celestiales y a los dioses dragones y los destrone de sus títulos. De un potente rugido que fue un mensaje y se transformó en dragón y rugió con todas sus fuerzas. Nota. No encontré un rugido muy bueno así que usaré de Godzilla, y espero que lo entiendan. Continuemos. Issei. Su rugido. Cuando terminó de rugir ahí se envió el mensaje. Facción de los demonios estaban ahí todo con tranquilidad, pero cuando escucharon el rugido, ahí sintieron el terror, pero más en el territorio de los dragones, un dragón que escuchó ese rugido, y ahí entendió. Bosque de los familiares, ahí las criaturas estaban en paz, pero al escuchar ese rugido solo había una dragona que escuchó ese rugido. En las otras facciones cada dragón escucharon ese rugido. Ubicación desconocida, una chica peli plata estaba durmiendo y cuando escuchó el mensaje, ahí despertó y un dragón blanco también lo escuchó.
En una isla un sello superpoderoso habitaba un dragón que ahí descansaba y esperaba su libertad, y cuando escucho ese rugido, algo en el que tendrá un nuevo rival. Brecha dimensional. Hay dos dragones que discutían de cosas muy tontas, hasta que escucharon ese rugido y sintieron que escucharon el mensaje. Mundo humano, ciudad de Kuo, ahí había un chico rubio que portaba un dragón y ahí escucho el rugido. Y por último en otra parte de la ciudad, la portadora Isari y más que Drake escucharon, y despertaron, más que Scarlet, también lo escucho, cada dragón que escucho el rugido fue como un mensaje. De que ahí perderán sus títulos. Desde entonces cumplió 16 años y más, que en esta edad tuvo sus aventuras, y más que tuvo unos cuantos amigos y otros, que algún día vendrán de otra dimensión. Ahora que ahí conoció a un miembro de una de las facciones, a veces eran como un fastidio para él, pero uno ya sabe conocerlo y por accidente se vuelve su amigo. Issei. Rayos, ¿por qué no lo vi venir? Y ahora cumplió 17 años y ahora tenía que volver al lugar donde era su sufrimiento y entrar al vientre de la bestia. Volverá a Kuo, y ahí se inscribirá a la academia de Kuo, que ahí estará por verse de nuevo y si los ve tomará la decisión de matarlos o que sigan con su sufrimiento. Narra Issei. Y así fue que cada dragón escucharon mi mensaje y todos caerán ante mí y verán al único rey de la nueva era de los dragones. Aquí Issei, de la desesperación soy. Agnología. Fin del prólogo. Bueno, espero que hayan disfrutado el segundo fanfic, así que voy a continuar con el tercer fanfic, y ahí no dejen de suscribirse, dejen un like y me pueden comentar lo que quieran. Sin más, hasta la próxima.